Circuncidando nuestras vidas. Circuncidando nuestras vidas, el título que le puse a este mensaje. Ustedes dirán, bueno, pero el pueblo cristiano no practica la circuncisión. La circuncisión está bien claro en la Biblia que la practicó el pueblo judío antes de venir Cristo, y después las epístolas explican que no es necesaria. ¿Cómo es que ahora va a venir José a predicar aquí un mensaje que se llama circuncidando nuestras vidas? Y entonces tenemos que ir a la palabra y tenemos que ver el significado de la circuncisión. Vamos a estar leyendo una historia que aparece en el libro de Josué, capítulo 5. El libro de Josué, capítulo 5, que habla de la circuncisión y de la Pascua. En este momento que se habla de la circuncisión, ya Israel, ya había muerto Moisés, ya había muerto Aarón, ya había muerto toda la generación que salió de Egipto, ya habían pasado aproximadamente 40 o 45 años, y ya estaban a punto de tomar la tierra, toda la tierra. Ya en este punto habían 2 tribus y media de Israel, son 12 tribus, 2 tribus y media que ya tenían su parte en un lado de Jordán, y ahora iban a conquistar toda la tierra del otro lado de Jordán, y estaban preparándose para la conquista. Y en el capítulo 5, Dios tiene una conversación con Josué, que estaba ahora como el líder de Israel. Vamos a leer la palabra, el capítulo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, porque ellos no cruzaron el río Jordán nadando, lo cruzaron caminando, como mismo Dios hizo que el mar rojo se abriera delante de Moisés para que el pueblo pasara en seco y huyera a salvo de los egipcios. Dios permitió que el río Jordán, que era un río bien grande, un río importante, se abriera en 2 para que el pueblo de Israel pudiera atravesar por tierra seca. Dios mandó a los sacerdotes a pararse en la orilla del río con el arca del pacto, que era el símbolo de la presencia de Dios. Los sacerdotes hicieron eso, y cuando los sacerdotes entraron en el agua se separaron las aguas y el pueblo pudo cruzar por tierra seca. Era un milagro que Dios estaba haciendo para confirmar a su pueblo Israel en la fe y para atemorizar a toda la tierra que iba a ser tomada. Reyes poderosos estaban con miedo, porque vieron que Israel estaba bajo la mano de Dios. Por eso dice, oyeron cómo Jehová había secado las aguas de Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón, es decir, el enemigo estaba cobardado ahora, y eso es bueno para la conquista. Y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Quiere decir, no estaban listos para atacar ni para defenderse de Israel, porque ¿qué es lo que tenían? Miedo. Y esto era la acción de Dios
a favor de su pueblo Israel, a favor de sus hijos. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, y aquí entra en el tema de la circuncisión. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y voy a hablar un poco de la circuncisión para que vea por qué Dios está mandando a circuncidar. Dios le está diciendo, todos estos soldados, todo este pueblo, todos los hombres tienen que ser circuncidados en este punto. No podemos seguir la conquista, no podemos seguir el avance si no se circuncidan. ¿Y qué cosa es la circuncisión? Básicamente es una cirugía. La circuncisión no es nada más y nada menos que cortar la piel que cubre el órgano sexual masculino. Esa piel externa que cubre el órgano sexual masculino. Es una cirugía con un fin sanitario. Dice, es una señal de cirugía de un compromiso de fe al pacto. También fue como la firma del contrato que hubo entre Dios y Abraham. Yo escribí aquí, lo saqué en un comentario, señal de cirugía de un compromiso de fe al pacto que hizo Dios con Abraham. Esta señal del pacto había sido ignorada durante la trayectoria de Israel. Y ahora Dios le estaba diciendo a Josué, tienes que cumplir con la firma del pacto. Vamos a leer Génesis 10. Voy a leerle, no lo busquen porque se lo voy a leer en otra versión, en la nueva traducción viviente. Génesis 17, del 9 al 14. Les voy a leer la historia. Esto es Dios hablando entre Dios y Abraham. Entonces Dios le dijo a Abraham, eso es muchos años antes, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto, porque Dios le dijo a Abraham, yo haré de ti una gran nación, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Se estaba refiriendo a Cristo, porque cuando Dios vino al mundo en forma de hombre, vino a través de ¿quién? A través de la tribu de Judá, a través de los judíos. Se estaba refiriendo a Cristo. Entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes, ahí está toda la nación de Israel, tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado, es decir, cortar la piel externa del órgano sexual masculino. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. Esa era como decir la firma del contrato. También cuando un hombre y una mujer se casan, ¿cuál es la prueba del matrimonio? El anillo. Es como decir el anillo. La firma del contrato era la circuncisión. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación. Es decir, todos los nietos, los bisnietos, todas las generaciones, de por vida. Todo varón debe ser circuncidado al octavo día. Dios le dio la fecha exacta, 8 días después de haber nacido. Al octavo día de su nacimiento. El mismo Señor Jesús, cuando nació, fue circuncidado al octavo día. Esto incluye no solamente los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa, a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Todo el que se relacione con el pueblo de Israel que tenía que ser circuncidado. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Es decir, un pacto que no se acababa. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Ahí aplica la pena de muerte en el pueblo de Israel al que no se circuncidara o al que se negara. Más adelante, en Éxodo 4:24, está Moisés regresando a Egipto para salvar a su pueblo Israel, para llevarle la noticia de que Dios iba a rescatar a su pueblo Israel con mano fuerte, de que Dios iba a humillar al faraón. Va Moisés con esta misión y él regresa a Egipto con su esposa y su hijo. Y vamos a ver qué sucede en el camino, en Éxodo 4:24. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés, sí, Dios personalmente, y estuvo a punto de matarlo. Dice, Dios tenía intención de matar a Moisés. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra
tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Es decir, que Moisés, el hombre de Dios, ¿qué es lo que no había hecho a esta altura de su vida? No había circuncidado a su propio hijo. Con el prepucio, es decir, ella circuncidó al niño, tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Yo estuve buscando lo que significa esto y eso está confuso, no hay ninguna explicación clara. Yo muy personalmente, y esto no, lo que yo pienso no es lo que es simplemente lo que yo pensé, es que pudiera ser que al ella tomar la iniciativa de circuncidar al niño, ella estaba tomando parte en el pacto. Ella estaba así, porque Séfora, la esposa de Moisés, no era judía. Pero al ella cumplir con la ley y tener la iniciativa, ella estaba tomando parte en el plan de Dios, en el plan de Dios, estaba obedeciendo a Dios, estaba como haciéndose parte del pueblo judío. Dice: ahora tú eres para mí un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz a Moisés. Quiere decir que el Señor tenía una ira contra Moisés, porque Moisés no había circuncidado a su hijo, y al ella cumplir con la ley, cumplir con la firma del contrato, el Señor dejó en paz a Moisés. Y aquí vemos la seriedad que Dios le daba a este asunto. La circuncisión era la forma en que los judíos, la familia, los descendientes de Abraham, le decían a Dios: creemos en tu pacto, queremos ser amigos tuyos, queremos tener esta relación contigo. Además de esto, anoté algunas cosas. Dice: la circuncisión es una medida sanitaria que evita que el hombre tuviera enfermedades relacionadas con el prepucio, con la piel del órgano sexual masculino, y a la vez evita que la mujer sufra enfermedades. Por ejemplo, todas las personas circuncidadas disminuye el riesgo de padecer del cáncer del órgano sexual masculino. Disminuye el riesgo también de adquirir otras enfermedades como ciertos virus y enfermedades sexuales. Las mujeres que están casadas con hombres circuncidados tienen menos riesgo de tener cáncer de cuello del útero, tienen menos riesgo de tener infecciones de transmisión sexual. Quiere decir que las personas no circuncidadas tienen mayores riesgos de enfermarse. Era una medida sanitaria, una medida que, además de ser la firma que sellaba el pacto entre Dios y la descendencia de Abraham, era una medida donde se cuidaba al hombre y se cuidaba a la mujer, se cuidaba al pueblo. Mi papá me estuvo contando que cuando él estudió medicina, él leyó que los judíos circuncidados del 8º día no se describe en la ciencia que no padecen de cáncer del órgano sexual masculino, no padecen de ese cáncer. Otras culturas que practican la circuncisión otro día, que no es el 8º, puede ser el 10º, por ejemplo, tenían muy bajo índice de que los hombres tuvieran cáncer del órgano sexual masculino. El índice bajaba, pero ya había cierto índice, donde sí era 100% seguro que el hombre no iba a tener cáncer del órgano sexual masculino, eran aquellos que se circuncidaban el 8º día. Quiere decir que Dios en su sabiduría sabía lo que estaba mandando hacer al pueblo, a los hombres del pueblo de Israel. Hay sustancias, por ejemplo, del esperma del hombre, que cuando se degrada son cancerígenas. Por lo tanto, al estar el prepucio del hombre presente, esa sustancia se acumula ahí y se puede transmitir a la mujer, y se puede enfermar tanto el hombre como la mujer. Quizás en estos días de la modernidad se ve un poco menos, porque tenemos más higiene que en los años antiguos. Hay más hábitos de higiene. Pero Dios estaba no solamente haciendo un contrato, una firma, sino que estaba cuidando a su pueblo Israel. Dice: a su vez la circuncisión era señal del pacto entre Abraham y Dios, señal de que se era de la familia de Abraham, de la familia del pacto, y señal de que se era de la familia de Dios. Una persona que rechazara la circuncisión estaba rechazando tener una relación con Dios. Una persona que en aquel momento histórico dijera: yo no quiero ser circuncidado, es igual a la persona que hoy en día dice: yo no quiero saber nada de Cristo, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero. Es decir, para que entiendan el contexto, la importancia en ese momento. Era el simbolismo que tenía que ver con la necesidad, y miren esto que es importante, era un simbolismo que tenía que ver con la necesidad de cortar el pecado. Una vez que se cortaba del niño al 8º día de nacido esa piel, ya el niño no iba a padecer del cáncer,
Ya el niño no iba a padecer de muchas enfermedades, y ya el niño, cuando fuera hombre y se casara, no iba a propiciar que su esposa se enfermara. Porque no tener el prepucio evita muchas enfermedades en el hombre y muchas enfermedades en la mujer que mantiene relaciones sexuales con ese hombre. Quiere decir, al cortar ese pedazo de carne, tú estás cortando cosas que te pueden enfermar, cosas que te pueden dañar, cosas que te pueden destruir. Tiene un simbolismo espiritual. Dice, el simbolismo tiene que ver con la necesidad de cortar el pecado. Tenía un simbolismo. Como es importante quitar esa parte del cuerpo porque puede dañarte y enfermarte y destruirte, es importante quitar el pecado de la vida de nosotros, de la vida de ustedes, para que el pecado no nos dañe, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, era símbolo de la necesidad de cortar el pecado y símbolo de que el ser humano necesitaba una profunda purificación. Era un símbolo. Vamos a seguir leyendo. Entonces, vamos a volver a Josué, capítulo 5, versículo 2. En aquel tiempo Jehová le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Es decir, a la segunda generación. Toda la gente que salió de Israel no cumplió con el pacto. Dios los sacó de Israel, de Egipto. Dios los sacó de Egipto. Dios los cuidó en el desierto, pero ellos se quejaron, desconfiaron y no cumplieron con la firma, no cumplieron con el pacto, no cumplieron con las condiciones. Dios estaba cumpliendo con su parte, estaba teniendo cuidado del pueblo, pero ellos no cumplieron con su parte. Entre sus muchos pecados que hicieron, violar la circuncisión, no se circuncidaron. Esa generación no circuncidó a sus hijos y esa generación no le enseñó a sus hijos acerca de la circuncisión, acerca de la señal de la firma del pacto entre Dios y Abraham. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Ya todos estos eran adultos, que sus padres no los enseñaron a amar a Dios, no les enseñaron la importancia del pacto de Dios. Adultos que estaban hasta cierto punto creciendo sin la fe, sin la amistad con Dios, aún cuando estaban ahí en el desierto comiendo el maná que Dios les daba. Pero Dios los estaba llamando, Dios estaba haciendo milagros delante de ellos y Dios los estaba llamando a una reconciliación y a mantener el pacto. Versículo 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Dios les dijo, por causa de su desobediencia, esta generación no va a ver la tierra prometida. Ni siquiera Aarón y Moisés la vieron. Solamente Caleb y Josué fueron los que vieron la tierra prometida. ¿Y quiénes la conquistaron? Los hijos de la generación que dejó Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Responsabilidad de los niños, responsabilidad de los padres. Esos padres ni se ocuparon de cultivar su amistad con Dios, ni se ocuparon de enseñar a sus hijos la amistad con Dios. Y ahí está la prueba. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, es decir, murieron. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no las daría, tierra que fluye leche y miel. Los hijos de ellos que le habían hecho, a los hijos de ellos que le había hecho suceder en su lugar, es decir, a la segunda generación, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron, porque la circuncisión, una vez que se hace, lleva un proceso de sanarse. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. La circuncisión es un símbolo de echar afuera lo sucio, de echar afuera el pecado. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. No solamente fueron circuncidados, sino que celebraron la Pascua, que la Pascua es la celebración que hicieron los hijos de Israel la noche antes de dejar Egipto,
donde se mata y se come al cordero, que ese cordero ¿a quién simboliza? Al Cristo que iba a ser crucificado, que iba a ser muerto para perdonar, ¿qué cosa? Nuestro pecado. La circuncisión era el símbolo de coger la carne que enferma y echarla afuera para no enfermarnos. Y la muerte de Cristo es la que echa fuera el pecado, la muerte y la resurrección de Cristo. El matar el cordero y comerlo era el símbolo del Cristo que iba a venir para echar afuera el pecado. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas y tostadas. Y el maná cesó. Dice que en ese momento dejó de caer maná del cielo. El maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, ya que empezaron a disfrutar de los bienes materiales de la nueva tierra, aún antes de conquistarla. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Después de esto se le presenta Dios a Josué, viene la toma de Jericó y sigue la conquista. Pero yo estaba leyendo la Biblia en estos días y me detuve en ese pasaje, porque como mismo los israelitas abandonaron su relación con Dios y no enseñaron a sus hijos y descuidaron el pacto, nosotros como cristianos podemos hacer lo mismo. Podemos pasar años en la iglesia y tener descuidado, ¿qué cosa? Nuestra relación con Dios. Nosotros hoy no nos circuncidamos. No tenemos que hacerlo. Cristo Jesús se circuncidó por todos nosotros y Cristo Jesús es el cumplimiento. Él echa fuera el pecado. Nosotros no necesitamos ser circuncidados. Les voy a leer aquí Colosenses 2, 11 al 14, en la Nueva Traducción Viviente. Cuando ustedes llegaron a Cristo, ya esto es hablando de la iglesia, después que Cristo murió, resucitó y ascendió. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal, no cortando la piel del órgano sexual. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Ya esto es la circuncisión física era un símbolo de lo que Cristo iba a hacer en nosotros. Es un símbolo de lo que Cristo ha hecho en nosotros ahora. Ya no solamente en hombres, sino en todos, tanto hombres como mujeres. Una circuncisión espiritual. Recuérdese que la circuncisión es coger la piel física que hace daño y que puede enfermarte a ti y a tu esposa y echarla afuera. Una vez que la echas afuera, ya no hay riesgo de enfermedad. Eso es lo que hay que hacer con el pecado. Una vez que lo haces afuera, no hay riesgo de desobedecer a Dios, no hay riesgo de enfermedad, no hay riesgo de una separación entre Dios y el hombre. Cristo cargó con nuestros pecados y por eso ya nosotros podemos entrar abiertamente a la presencia de Dios. Repito el versículo 11 de Colosenses 2, del 11 al 14. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, nos quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, es decir, cuando fuimos llenos de Él que lo recibimos, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en Él, debido a que confiaron en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no se les había quitado la naturaleza pecaminosa. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Entonces Dios les dio vida con Cristo. Cristo destruyó el pecado. Al perdonar todos nuestros pecados, ya no hay condenación sobre nosotros. Dice la palabra que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Filipenses 3:3 está escrito: pues los que adoran por medio del Espíritu. ¿Quién tiene el Espíritu dentro de uno, el Espíritu de Dios? Los cristianos, los que han recibido a Cristo como Salvador. Pues los que adoran por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos, porque no se trata de cortar un pedazo de carne, se trata de cortar ¿qué cosa? El pecado. ¿Y quién cortó el pecado en nosotros? Cristo. Es decir, que Cristo hizo
lo que simbolizaba, Cristo hizo lo que realmente simbolizaba la circuncisión en nuestras vidas. Él hizo eso. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositando ninguna confianza en nuestros esfuerzos humanos. Y Juan 1:29 está escrito, esto es cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús. Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se le acercaba y dijo, miren, a todo el que estaba allí, bautizándose con Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la circuncisión. Ya no se trata de quitar un pedacito de carne que te puede dar cáncer o que te puede dar infección. Se trata de quitar el pecado, que es el que te separa, el que nos separa de Dios. Nosotros estamos, desde el punto de vista espiritual, circuncidados porque Cristo arrancó el pecado de nosotros. Y aún en nosotros quedan restos de la vieja naturaleza. Si ustedes Juan, porque estamos en el proceso de santificación. Primera de Juan 3, versículo 1. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos, hijos de Dios. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. En otras palabras, ya estamos circuncidados, ya el pecado ya nos condena. Ya Cristo nos circuncidó espiritualmente, ya no tenemos la naturaleza pecaminosa, pero todavía arrastramos ¿con qué? Con restos de esa naturaleza. Por eso es que vivimos en esta tierra y tenemos que arrepentirnos y estar cerca de Dios y tener que pedirle que nos ayude a luchar con ciertos pecados y malos deseos que tenemos. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Cuándo? Cuando Él venga a recogernos. Vamos a ver a Cristo cara a cara y vamos a hacer 100%, esa circuncisión como que se va a completar 100%. Todo pecado, toda maldad que hay en nosotros se va a quitar 100%. No vamos a tener esta lucha que tenemos ahora. Y todos los que tienen esta gran expectativa de ver a Cristo y ser transformados completamente, se mantendrán puros así como Él es puro. Se mantendrán puros. Por eso yo le puse este mensaje circuncidando nuestras vidas. En otras palabras, tratando de mantenernos puros cada día. El pueblo de Israel ignoró la circuncisión en ese momento histórico que les leí de la historia de Josué. Los padres no enseñaron a sus hijos, aun cuando ellos estaban circuncidados, ni circuncidaron a sus hijos ni los enseñaron. ¿Y nosotros qué estamos descuidando en nuestras vidas? ¿Qué cosa, como mismo el prepucio, en la presencia del prepucio en el hombre, puede promover infecciones, tanto en el hombre como en su esposa? Y déjeme decirle, el pecado produce daño a nosotros y produce daño a los que nos rodean. Cualquier pecado produce daño a los que nos rodean. Y yo me puse a pensar en esto. Y dije, bueno, tenemos que circuncidarnos. ¿Qué significa la circuncisión? Arrancar lo que hace daño. Tenemos que circuncidarnos del pecado. Y escribí aquí algunas cosas. Tenemos que circuncidarnos de aquellas cosas en las cuales hemos puesto nuestra confianza. En el dinero, en el placer, en los títulos o en la rebeldía. Tenemos que circuncidarnos de aquellas cosas que creemos que estamos amando más que a Dios. Cualquier cosa que usted ama más que a Dios es idolatría y por lo tanto, ¿qué cosa es? Pecado. De hecho, está escrito el principio de todos los males, ¿qué cosa es? El amor al dinero. El dinero en sí no es malo. Y querer ganar dinero no es malo. Pero cuando el amor al dinero que dice es el principio de todos los males. Si usted con la ayuda de Cristo logra arrancar el amor al dinero, es como si usted se estuviera circuncidando. Cuando usted se circuncida, tiene menos riesgo, físicamente tiene menos riesgo de tener enfermedades. Cuando usted deja de amar al dinero, esto es solamente un ejemplo, tiene menos riesgo de pecar. Porque por amor al dinero, ¿cuántos pecados no se cometen? Mentira, fraude, amistades rotas, familias disgustadas, exceso de tiempo que le puedes dedicar a Dios y a los hijos trabajando. Y como digo, dinero puede ser las drogas, puede ser el orgullo, puede ser el trabajo, puede ser los estudios, puede ser la familia, puede ser el tiempo.
Cuando nosotros queremos dedicarle mucho tiempo a un entretenimiento o a algún trabajo o a un plan de nuestras vidas y ese tiempo se lo dejamos de dedicar a Dios y a la familia, ¿qué necesitamos nosotros? Circuncisión de esas cosas que nos roban el tiempo, arrancarlas, porque esas cosas que nos pueden hacer, nos pueden hacer daño. Colosenses 3:5 dice: haced morir lo terrenal en vosotros. En otras palabras, todo lo que es terrenal, todo lo que es este mundo, hacerlo morir, arráncalo de ti, porque eso te puede provocar que desobedezcas a Dios. Y pone fornicación, que son impurezas sexuales, impureza, pasiones desordenadas. Pasión desordenada es todo lo que usted sea algo bueno o sea malo, es todo lo que usted ame tanto que usted lo llegue a amar más que a Dios. Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia es el deseo de tener más, que es idolatría. El deseo de tener más se pone en la Biblia como el mismo, tan grave como en la idolatría de adorar imágenes, de adorar ídolos. Y ¿cuántas cosas nosotros descuidamos en la vida cristiana? El pueblo de Israel iba a ganar la tierra prometida, estaba en un proceso de conquista. Nosotros estamos en un proceso de conquista también, porque nosotros tenemos que luchar contra el pecado y tenemos que luchar por llevar la iglesia adelante con la fuerza de Cristo. Pero como mismo el pueblo de Israel, antes de tomar Jericó, tuvo que hacer un stop. No podemos seguir la conquista, no podemos seguir la amistad con Dios, no podemos seguir este proyecto en desobediencia, sin amistad con Dios. Nosotros los cristianos no podemos seguir la vida cristiana cuando simplemente así. Si nos tomamos la vida cristiana en serio, tenemos que ver, bueno, ¿de qué me tengo que circuncidar? ¿Qué cosas hay en mi vida que tengo que arrancar? ¿Qué cosas hay en mi vida que afectan mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos? ¿Qué cosas hay en mi vida que afectan mi relación con Dios? ¿Qué cosas hay en mi vida que le estoy dando más importancia que Dios? ¿Qué cosas hay en mi vida en las que he puesto la fe más que en Dios? Hay quien tiene fe en su salud, hay quien tiene fe en su economía. Todo lo que usted crea, no puedo vivir sin eso. Analice. No puedo vivir sin esta persona, no puedo vivir sin este carro, no puedo vivir sin esto. A veces nos decimos, yo no puedo vivir sin eso. De alguna forma hay una idolatría. Con lo único que no se puede vivir, con lo que no se puede vivir es sin Dios. Nosotros necesitamos a Dios para todo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos que nuestra relación con Cristo esté en el día. Necesitamos todos los días orar, leer la palabra. Como decía David, el salmista David, el rey David: mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué él decía eso? Él siempre estaba ahí pensando, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que pedirle? ¿En qué área tengo que pedirle a Dios que me cambie, que me mejore? ¿Qué área de mi vida tengo que pedirle a Dios que me ayude a cambiar? Porque la circuncisión no la hacemos nosotros. El cambio no lo hago yo. Si ahora yo me doy cuenta que yo soy una persona envidiosa, yo no puedo decir, a partir de hoy voy a dejar de ser envidioso para agradar a Dios. No, yo no tengo la capacidad de hacer eso. Eso me lleva a un proceso de humillación donde yo le digo, Cristo, quítame esta envidia y ayúdame. Y es una lucha, como mismo Jacob luchó con el ángel, con Dios allí para que Dios lo bendijera. Nosotros tenemos que ser constantes en nuestra petición. Cámbiame, Señor, quítame esto, quítame lo otro, ayúdame a ser más santo, ayúdame a ser mejor cristiano, mejor hijo, mejor esposo, más servicial, más hospedador. Ayúdame a poner mi confianza más en ti, porque en detalles pequeños de la vida no nos damos cuenta. No nos damos cuenta cuando va a venir la tentación. Y si eso que amamos está en nosotros, presente, fuerte, vamos a fallarle a Dios. Vamos a pecar. Mi papá ha hecho muchas veces la historia del hombre en Cuba que hacía jamones. No sé si la historia es esta mentira. El hombre que hacía jamones le dijo al pastor de la iglesia, cuando hay una actividad en la iglesia, cuente conmigo, yo le regalo un jamón. Y un día llegó el gran día de que el pastor necesitó decirle al hombre, vengo aquí porque tú me dijiste que me iba a dar el jamón. Y cuando el hombre iba a la despensa a buscar sus jamones, sintió la voz dentro, dale el jamón más chiquito, porque de regalarle el jamón más grande iba a afectar su ganancia. ¿Y qué dijo el hombre? El hombre dijo, en el nombre te reprendo, Satanás, en el nombre de Cristo, y ahora le voy a dar al pastor el jamón más grande. Esa es una historia que me ha hecho muchas veces aquí. Pero, ¿por qué la repito? Porque ese hombre, yo no sé si la historia es verdad o mentira, no sé si es una ilustración ficticia, pero eso es un ejemplo de la circuncisión. Si el amor al dinero, si el amor al jamón, estaban siendo mayores que el amor a Dios, estaban yéndose por encima de servir a Dios, estaba poniendo su confianza en la ganancia. Circuncidarse, la circuncisión es dolorosa.
La circuncisión lleva un periodo de sanación porque después que se circuncida la persona se inflama, duele, es dolorosa. Pero evita enfermedades. Y cuando ese hombre decidió cortar, yo le voy a dar el jamón más grande al pastor, ¿qué estaba haciendo? Estaba arrancando todas las cosas que amamos y deseamos. Cuando nos las arrancamos, duelen. Incluso las cosas malas, el pecado, cuando lo dejamos hacer un poco que duele. Al principio, como dice la palabra, toda disciplina en el tiempo presente no causa gozo, pero después da fruto apacible. Pues lo mismo cuando uno se circuncida de las cosas de este mundo, cuando uno las arranca, al principio duele, pero después nos ayudan a vivir una vida de gozo, de paz con Dios y con la gente que nos rodea. Cuando nosotros decidimos obedecer por encima de las ganancias, por encima del orgullo, por encima de la posición, cuando decidimos ser fieles a Dios, cuando los amigos de Daniel estaban frente al rey de Babilonia, que les dijo, ustedes tienen que adorar la estatua, si no los mando a quemar. Ellos se circuncidaron desde el punto de vista espiritual. Nosotros no vamos a adorar la estatua. Ellos ¿qué se arrancaron ellos? No un pellejito, se arrancaron su propia vida porque ellos estaban dando la vida por Dios y Dios los libró. Cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, ¿qué pasó? Lo mismo. Daniel arrancó su vida desde el punto de vista simbólico porque él no sabía que Dios lo iba a librar de los leones. Él dijo, Dios puede, pero él no sabía que Dios lo iba a librar de los leones. Y en la vida pueden venir momentos. Usted se conoce, yo siempre digo esto, usted se conoce a usted mismo, yo me conozco a mí. Yo sé las cosas que tengo que eliminar de mi vida y que tengo que todos los días pedirle a Dios, quita esto de mí, purifícame. Usted póngase delante de Dios. ¿Cuánto amo a Dios? ¿Cuánto interés tengo por la obra? ¿Cuánto interés tengo? Quizás si usted tiene interés por la obra de Dios es porque Dios necesita trabajar más en su vida. O quizás porque ama a otras cosas más que a Dios. No se ha dado cuenta cuán importante es este asunto de ser salvo, de ser cristiano, de ser hijo de Dios, de pertenecer a la familia de Dios. Y hermano, tenemos que pedirle a Dios, Señor, de cuántas cosas tengo que circuncidarme, cuántas cosas yo debo arrancar de mi vida para no pecar contra ti y para no pecar contra los que me rodean. La ley se cumple en amar a Dios y amar a las personas. Y cualquier pecado contra las personas es contra Dios. Y cualquier pecado contra Dios es contra las personas. Y todo lo que usted defienda en su vida, aparte de la fe en Cristo, todo lo que usted ama en exceso, lo va a llevar a pecar contra Dios y a pecar en contra de las personas que le rodean. Piense, ¿por qué usted le da una mala contesta a alguien? ¿Por qué usted discute con su esposa? Cuando va al fondo, siempre hay intereses, siempre hay pecados, siempre hay cosas a las que uno se arraiga. Dice la Biblia, y esto se ha hablado días atrás aquí, domingos atrás, hablando de Cristo como ejemplo, que no estimó ser igual a Dios, ser Dios, como cosa que aferrarse, agarrarse, y que vino y se humilló y dio la vida por nosotros. Que nosotros tenemos que tener el mismo sentir. Y hay muchas cosas que tenemos que arrancarlas, aunque nos duela, arrancarlas. Si queremos ser fieles, si queremos obedecer y si queremos vivir en paz. Y bueno, esto es lo que quería traerle en esta mañana. Que le pidamos a Dios, Señor, de cuántas cosas me tengo que circuncidar en mi vida, cuántas cosas tengo que poner al día contigo, cuántas cosas en mi vida no te agradan, y por favor, muéstramelas para que tú mismo las arranques y me ayudes a vivir en paz contigo y con las personas que me rodean. Vamos a orar. Padre bueno,